Mi nombre es Asier Perayos, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. La Facultad de Ingeniería se creó hace 45 años y a día de hoy desarrollamos 3 áreas de conocimiento. El primer área es lo que nosotros denominamos el área digital. Ahí tenemos como disciplina la informática, que es nuestra área de origen, y luego hemos ido complementando con otras áreas, como puede ser la robótica o la inteligencia artificial. El segundo área sería lo que denominamos el área industrial. Ahí tenemos disciplinas como la mecánica, la electrónica, la automática, organización industrial y tecnologías industriales. Y tenemos un tercer área, más nueva, más reciente, creativa, y ahí es donde tenemos el diseño industrial. A día de hoy desarrollamos un total de 14 grados y dobles grados y un número equivalente de másteres universitarios. A nivel de investigación, destacaría que tenemos 8 equipos de investigación en ingeniería y un instituto de investigación, como es Deustotek. Este instituto desarrolla investigación muy aplicada en colaboración con empresa y destacaría también que tiene un fuerte carácter internacional. De hecho, pues tenemos de forma estable en torno a unos 15 proyectos europeos activos cada año. Respecto a la contribución del clúster Lagune, yo destacaría 2 aspectos. En primer lugar, un trabajo realizado de identificación del mapa de capacidades. Si bien no es un trabajo que te descubra nada nuevo, pero sí es cierto que te obliga a pensar, a reflexionar, te obliga a ordenar, ir organizando. Incluso diría que te obliga también a visibilizar activos que tenías y quizás no habías dado demasiada importancia en el área de la industria 4.0. La segunda contribución yo diría que es relacional, de capacidad para conectar, tanto a nivel académico, se ha realizado un trabajo de colaboración entre distintas facultades, distintas escuelas para el diseño de un programa ejecutivo en Industria 4.0 y también capacidad de conectar a nivel empresarial. Venimos colaborando estudiantes, profesores con empresas resolviendo retos que ellos nos proponen. Y yo esta segunda capacidad, esta segunda contribución, pues le doy mucha importancia.